Conozco a varios de los que están aquí, gracias por estar, por acompañarme en esta fecha. Y a los que no conozco, pues muchas gracias porque ya es una forma, ha sido un medio para conocernos. Entonces deseo realmente que el Señor en esta noche pueda utilizarme para glorificar su nombre y para que usted salga edificado y con recursos, nuevas herramientas que le permitan a ustedes crecer en un área específica. Y yo dependo del Señor, como todos los que estamos aquí, ¿verdad? Entonces quiero presentar este tiempo, ya hemos orado, antes, durante, vamos a seguir orando, pero quiero presentar este tiempo ahorita, que Dios me ayude para poder transmitir lo que tenemos para compartir con ustedes. Señor, gracias en esta noche, gracias por este tiempo, gracias por la vida de mis hermanos, mis hermanas, que han tomado tiempo de su agenda para estar en este lugar, en este momento. Oramos, Señor, para que una vez más tu presencia, tu Espíritu Santo, sea ministrando la vida de todos los que estamos aquí. Señor, dependo de ti. Permite que lo que has puesto en mi corazón, lo que hemos venido trabajando, podamos explicarlo con facilidad y podamos, sobre todo, Dios, todo lo que vamos a transmitir, conectarlo con tu palabra para que mis hermanos sigan obteniendo nuevos recursos, nuevas herramientas que le ayuden, Señor, en su día a día. Glorifícate, Señor, en esta hora y te pedimos, Señor, que tomes control de toda la situación, de cualquier detalle, de nuestros pensamientos, de la tecnología, del tiempo, Señor, y que todo vaya en función de darte a ti la gloria y la honra. En el nombre de Jesús, amén. Vamos entonces a arrancar en esta tarde y partimos de la premisa de qué es la resiliencia. Pero yo quiero compartir así, de una sola frase, que todo lo que voy a compartir en esta tarde, noche, y todo lo que hay en el libro ha sido parte de un proceso, una experiencia personal. Yo pues tenía en mi meta, en mi lista de vida, escribir un libro, decía yo tengo que escribir un libro. Pero siempre pensé que el libro que iba a escribir, y de hecho en mi corazón está hacerlo, siempre iba a estar en la línea de lo que ha sido mi mayor pasión toda mi vida, que es pues la interpretación de la palabra de Dios. Siempre pensé, vamos a hacerlo en esa línea o en cualquier línea de la teología. Sin embargo, pues Dios quiso que el libro fuera totalmente en otra fase de mi vida, que es mi formación profesional como psicóloga. Entonces, en este libro prácticamente reconcilié lo que es mi formación como psicóloga con mi mayor pasión, que es el aspecto bíblico-teológico, y dije, es preciso transmitir. Quiero también agradecer a todo el personal de CLC que ha permitido que podamos tener este seminario esta tarde. Vamos a entrar entonces en materia. Y yo quiero partir de la premisa o de la gran verdad que es la resiliencia. Porque de repente a usted puede ser que le llama la atención la palabra resiliencia. No es una palabra nueva, yo sé que la hemos escuchado, pero ¿cómo conectamos la resiliencia desde la perspectiva de nuestra fe? Y yo parto, ahí está la definición. La resiliencia es esa capacidad que podemos tener una persona, una comunidad, un grupo. O sea que la resiliencia es algo que se experimenta no solamente a nivel individual. Y esa capacidad, ¿cuál es? Es la capacidad para poder enfrentar la adversidad, el conflicto o la situación difícil y hacerlo de tal manera que al salir de ese conflicto, al salir de esa adversidad, yo salgo transformado y tomo esa situación para convertirlo en una oportunidad de crecimiento. En pocas palabras, resiliencia es sufrir, pero de buena manera. O resiliencia es esa capacidad que tenemos para enfrentar el dolor, pero sacar lo mejor de nosotros. Entonces, con eso partimos, que eso es la resiliencia. Y por ejemplo, en el libro, aquellos que ya lo tienen, lo han comprado, lo han visto los títulos, vamos girando alrededor de estos temas
¿Cómo tener resiliencia ante los cambios? ¿Cómo manejamos la resiliencia ante las heridas? ¿Cómo podemos desarrollar resiliencia ante el dolor? ¿Cómo está presente la resiliencia en momentos de soledad? Y sobre todo, ¿cómo podemos mantener resiliencia que aporte al desarrollo de nuestra autoestima? Y al final yo termino señalando en el libro que tenemos que caminar por el camino de la gracia. Porque al final yo llegué a una conclusión. Este libro parte de una experiencia dolorosa. No es un libro que hablo sobre los conocimientos psicológicos que yo tengo. Es un libro que parte de una experiencia que fue dolorosa, pero que Dios me permitió justamente eso. Poder, en medio de la adversidad, en medio del conflicto, en medio del dolor, ser resiliente y sacar lo mejor de mí. Entonces, vamos a avanzar. Usted puede después hacerme algunas preguntas, pero yo le voy a hacer preguntas a ustedes también, porque a mí me encanta enseñar y cuando enseño a mí me encanta hacer preguntas. Entonces, yo le preguntaría a ustedes, ¿cómo Dios te encuentra cuando pasas por una crisis emocional? ¿Cómo Dios te encuentra cuando pasas por una crisis emocional? Piense en usted. Ok, cuando yo paso por una crisis emocional, ¿cómo Dios me encuentra? ¿Alguien se animaría a decir algo así cortito? Triste. Claro, triste, molesta por allá. Lo mismo. Comienzan las dudas, enojados, amargados, ¿ok? Confundido, deprimido. Bueno, mire usted, nos encuentra de muchas maneras. Entonces la pregunta será, todo eso es legal, todo eso es natural, todo eso es necesario. Pero ¿de qué manera el Señor quisiera que nosotros manejáramos las crisis, los conflictos, las adversidades cuando llegan a nuestra vida? Porque ellas no van a anunciar, ellas van a llegar, ¿verdad? Entonces, frente a eso, cuando yo me encontré en esa crisis emocional, pues Él habló a mi vida con muchas cosas y al final el objetivo de este tiempo es poder compartir, y es lo que hace el libro, algunos principios y algunos principios prácticos de cómo nosotros podemos sacar lo mejor de nosotros en esos momentos de crisis, de cómo nosotros podemos tener o fortalecer la fe en medio de nuestra crisis emocional. Y así surge el libro. Ahora me han preguntado por este sellito. Bueno, yo quiero decirle que el libro, cuando se lanzó por Amazon, porque está también en esa plataforma, de manera digital, el lanzamiento fue tan bien hecho que por, digamos, unas horas llegó como al primer número 1 en la venta. Entonces ya eso me dio el sellito. Que después fue el número 1000, ok, pero por unas horas fue el número 1. ¿Eh? De hecho, en México, por una semana, fue número 1 como libro cristiano. ¿Okay? Fue número 1. Así que por eso el sellito está ahí. Es que por si alguno dice, oye, pero ¿por qué tiene ese sellito? Bueno, vamos entonces a avanzar. Mire, nosotros vivimos una sociedad que tiene muchos factores, diríamos aquellos que trabajamos en el área médica o psicológica, muchos factores patógenos. Patógeno es enfermedad, patógeno es algo, ¿verdad?, que enfermo. Entonces, vivimos una sociedad donde hay muchos males, si lo queremos poner en forma bíblica o cristiana. Inseguridad, hay constante cambio a nivel social, hay mucho riesgo, sobre todo la violencia, yo agregaría la corrupción, hay problemas que afectan nuestra salud física, problemas personales, en la interacción social a veces se hace tensa, hay experiencias familiares, escolares, laborales que golpean, hay algunas realidades como la depresión, como los niveles de depresión, de soledad que vive la sociedad, y ahí la lista podría ser interminable. Y frente a ese listado surge la pregunta,
cómo nosotros manejamos estas crisis o estas realidades en el día a día, en el diario vivir. Ahora, yo interpretaría eso, queridos participantes, de que todo eso crea un ruido emocional. Y el ruido emocional es lo que nosotros llamaríamos, son todas aquellas preocupaciones, son todas aquellas ansiedades, son todos aquellos dolores o pensamientos que llega un momento en que nos impide escuchar, no solo nuestra voz, sino que nos impide escuchar la voz de Dios. Y cuando nosotros estamos pasando por situaciones dolorosas, ante una pérdida, ante una transición y cualquier otra situación que es dolorosa, por lo general no escuchamos la voz de Dios. Y cuando nosotros tenemos ruido emocional, yo le llamo a eso crisis emocional. Cuando nosotros estamos pasando una situación donde está la preocupación, donde está la ansiedad, donde están todos estos elementos que hace un momento acabé de mencionar, nosotros podríamos decir que esa persona está pasando por una crisis emocional. Pero manejando el tema de la crisis, yo quiero traer las raíces semánticas de lo que significa la palabra crisis. Realmente las raíces semánticas de la palabra crisis, cuando nosotros la tomamos del idioma mandarín o chino, como le llaman, ¿verdad? Viene de la palabra, no sé cómo se pronunciará, sueji, ¿verdad? Sueji, ¿verdad? Bueno, weiji. Y esta palabra, sus raíces significa peligro y oportunidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que toda crisis tiene un componente de peligro. Puede ser peligroso, nos puede destruir, pero también toda crisis puede ser una oportunidad. Y dependiendo de la persona, se va a convertir en un peligro, o dependiendo de la persona, se va a convertir en una oportunidad. Pero también la palabra crisis, si la vemos desde el griego, viene de este término griego, kreinein, y significa decidir, significa discernimiento. Entonces, la primera premisa, porque voy a hablar varias premisas que yo quiero transmitirle, es que no veamos las crisis, esas situaciones, ¿verdad?, adversas, esos dolores, esas preocupaciones, esas situaciones que nos desequilibran, no lo vea como un peligro únicamente, sino también dese la oportunidad de verlo como una oportunidad, como un momento para discernir, como un momento para pensar, reflexionar. Y queridos, yo he estado leyendo últimamente la primera carta de Pedro, y usted sabe que esta carta, yo me he quedado así, pero ¿por qué Pedro habla tanto del sufrimiento? Léala y se va a dar cuenta que, y de hecho dice, sí, ustedes deben ser gozosos cuando sufren. ¿A quién le gusta sufrir? Nadie. Pero ellos estaban siendo perseguidos. Y reitera Pedro, miren, sufran por hacer lo bueno, no sufran por pecar, sufran por ser seguidores de Cristo, sufran, ¿verdad? Y siéntanse por dichosos, orgullosos de sufrir. Y realmente esa es una teología que no encaja en nuestro siglo. A nadie le gusta sufrir. Pero también Santiago dice que nos deberíamos sentir bienaventurados cuando estemos pasando por pruebas o por tribulaciones, ¿verdad? Entonces, aquí yo no digo que tenemos que sufrir. No quiero que usted diga, no, es que la teología, la hermana es que dice que hay que sufrir. No. El punto es que cuando sufrimos, tenemos que saber cómo sacar lo mejor de nosotros en medio del sufrimiento. Lo que tal vez estaba tratando de decir Pedro, lo que tal vez trata de decir Santiago también en su carta, es que cuando nosotros pasamos por fuego, pasamos por prueba, pasamos por sufrimiento, hay algo bueno que puede salir de nosotros. Pero la pregunta es cómo yo manejo la situación para que salga eso bueno de nosotros, ¿ok? Entonces, este es el primer punto que yo quiero resaltar.
y es que la manera como yo manejo mi crisis emocional, la manera como manejas tu crisis emocional, va a depender de los recursos internos que cada uno de nosotros tenemos. Y ahí la cosa se pone seria, porque los recursos que yo tengo no son iguales a los que tiene el hermano. Y dependerá de qué recursos yo tengo para saber manejar de X o Y forma esa crisis. Y es por eso que ustedes ven que aún eso pasa en la casa. ¿Por qué son varios hermanos? ¿Y por qué un hermano reaccionó ante una situación de una manera y el otro reaccionó de otra manera? ¿Qué pasó allí? Son los recursos internos que tienen ambas personas. Y yo quiero partir de varias cosas. Primeramente, nosotros somos seres espirituales. Somos seres físicos, somos seres emocionales, pero también somos seres espirituales. De hecho, hace muchos años tuve un profesor que decía, somos 20% sociales y 80% espirituales. Yo no podría decir si eso es así o no. Lo cierto es que nosotros somos seres espirituales. Y por otro lado, nosotros estamos marcados. Nuestra vida está marcada por nuestra experiencia, por nuestra historia de vida. Aquí por más buena vida que algunos aquí hayan tenido, siempre hay algo que nos marca en nuestra historia de vida. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela bíblica, era un adolescente, ojalá el hermano no escuche esto, y teníamos un maestro, y tremendo maestro, pero él siempre hablaba de que una vez estaba niño y él no hizo algo y la maestra dijo que lo hizo y le dio la querella al papá y el papá le creyó a la maestra y no le creyó a él. Siempre decía esta historia. Y mire, yo era un adolescente, yo no era psicóloga, pero yo dentro de mí decía, yo creo que este maestro está traumado en esa área. Porque siempre sacaba esa historia. Ahora, suena chistoso, pero definitivamente eso fue un punto en la historia de vida de él que sí lo marcó. Porque de hecho eso después lo puso rebelde y él contaba todo lo que produjo esa falta de confianza que tuvo el papá. Pero esa es una sencillez comparado cuando escuchamos historias terribles que ha sufrido mucha gente. Y tienen la capacidad de ser resilientes. Entonces, todos estamos marcados por nuestra historia de vida. Y lo tercero que yo quisiera resaltar es que nuestros pensamientos, emociones y nuestra espiritualidad va a definir en gran manera quiénes somos nosotros. Lo que la gente ve muchas veces, sus reacciones, su comportamiento, su forma de manejar sus emociones, su forma de pensar, eso es lo que define, esa es su esencia, eso es lo que lo está definiendo a usted. Entonces, tenemos que prestarle atención a estos tres aspectos para cómo manejamos esas situaciones difíciles. Lo cuarto que yo quisiera mencionar, esto lo estoy mencionando para ir al punto que yo quiero, es que siempre vamos a estar, perdón, se fue demasiado adelante, ok, siempre vamos a estar marcados por las otras personas. Existe en la psicología social, y la psicología social es simplemente la manera en cómo las otras personas nos afectan, y usted no tiene idea cómo el otro nos afecta. Usted cuando está en su casa solito, usted puede ser que ande en ropa interior, está, ¿verdad?, despeinado, despeinada. Usted no repara si hace un mal gesto, si se saca los mocos con la mano. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace así? ¿Por qué? Porque está solo. Pero nada más usted se da cuenta que hay alguien viéndolo, entonces ya
al menos que haya mucha confianza, ¿verdad? Esa confianza que a veces existe entre las parejas o entre amigos, que hay mucha confianza, pero, ¿verdad? Pero si usted se da cuenta que alguien ahí que no es de su círculo de confianza lo está viendo ya, ahí ya somos más recatados, nos cuidamos más, tenemos cuidado qué hacemos. ¿Por qué? Porque es el impacto que va a tener la otra persona en nosotros. Entonces, todos esos elementos van a influir de la manera en cómo yo maneje una situación adversa, en cómo yo maneje, ¿verdad?, mis conflictos. Y frente a eso, queridos oyentes, quiero decir lo siguiente: nosotros muchas veces, la forma en cómo manejamos nuestra crisis, en cómo manejamos las situaciones, es intentando llenar un vacío que no ha sido trabajado en nuestra historia de vida. Y por eso es que entre más vacíos yo tenga a la hora que llegue una crisis, más difícil va a ser resolver esa crisis, porque me están faltando recursos. Y lo importante, yo eso lo parto desde el primer capítulo, yo parto del primer capítulo, que nacimos para amar y ser amados. Y por eso buscamos tanto a veces la aprobación de las demás personas, y por eso queremos, ¿verdad?, ser aceptados. Pero también parto de que muchas veces los conflictos que se dan con los demás o en las situaciones que vivimos es porque detrás hay áreas, lagunas que no han sido trabajadas. Entonces viene lo que nosotros llamamos, los psicólogos lo llaman mecanismo de defensa, pero hace muchos años yo me di cuenta que los mecanismos de defensa que como psicólogos a veces desarrollamos y aplaudimos, todos son pecados. Llámele mecanismo de defensa porque tenemos que defendernos, pero al final todos son pecados. Por ejemplo, ¿qué mecanismo nosotros usamos muchas veces? Ejemplo, cuando yo no he desarrollado, no he recibido suficiente afecto, suficiente amor, ¿qué va a haber? Inseguridad, miedo, ansiedad, entre una lista más. ¿Qué va a pasar cuando yo de repente no he recibido idoneidad? Es decir, no me afirmaron que yo soy una persona idónea. Vamos a recibir resentimiento, ira y sobre todo sentimiento de inadecuación. ¿Qué va a pasar cuando yo no he sido validado? Estoy hablando de historias de vida, por eso dije, todos somos marcados por nuestra historia de vida. Va a haber una baja autoestima, soledad, miedo. Y los mecanismos a veces afectan hacia adentro, o a veces tenemos mecanismos para afectar al otro. Por ejemplo, ¿por qué hay personas iracundas? ¿Usted se ha preguntado eso alguna vez? ¿Por qué hay gente que son tan iracundos? ¿Por qué? ¿Alguien quisiera responderme? Esa puede ser una posibilidad, ¿verdad? Porque también en esto no podemos hacer tabla de multiplicación. Pero puede ser que fue una persona maltratada y su forma de defenderse es mostrando que yo soy fuerte y que soy más fuerte que los demás. Y antes que me ataquen, entonces yo ataco. Por eso le digo que estos mecanismos de defensa que la psicología defiende muchas veces son pecaminosos, ¿ok? Entonces vemos gente que también, entre otros mecanismos que usan, está la complacencia, los celos, las adicciones, y la lista es grande. De hecho, yo en el libro tengo un QR que los lleva a una lista más amplia de lo que acabo de poner. ¿Y qué hay detrás de estos mecanismos de defensa? Áreas que no han sido trabajadas. Y mientras las personas no trabajen sus vacíos, mientras las personas no trabajen esas áreas, eso va a comenzar a dañar también sus vidas y su relación con las otras personas. Entonces es importante detectar cuáles son mis vacíos, cuáles son esas áreas que yo tengo que trabajar. Tu necesidad de amor, y esta es otra gran verdad, no la va a resolver la otra persona.
Por lo general hoy en día la generación emergente cree que su necesidad de amor lo va a resolver el otro. Pero yo cuando, y trabajo con jóvenes, yo cuando estoy con ellos yo les digo, mira esto, mira cómo es esto. Hay alguien que dice, ay, yo me caso porque quiero ser feliz. Ok, esa persona se casa porque quiere ser feliz. Y la otra persona probablemente está pensando exactamente lo mismo. Yo me caso porque quiero ser feliz. Entonces, si tú quieres ser feliz, significa que eres infeliz. Y el otro también quiere ser feliz porque es infeliz. Entonces, dos infelices se casan para ser felices. Y yo les digo, no te cases para ser feliz. Cásate porque eres feliz. Y quieres hacer feliz a la otra persona. Exacto. Pero no te cases para ser feliz. Cásate porque eres feliz. Pero eso no es tan fácil. Es muy difícil a veces que eso sea una realidad en muchas parejas. Entonces, esta es una gran verdad que yo tengo que aceptar. Mi necesidad de amor no la va a resolver la otra persona y por eso yo tengo que trabajar en cuáles son mis vacíos. Y una primera tarea que tenemos que hacernos es cuáles serán esas áreas, esas lagunas que yo todavía no he dejado que Dios sane. Porque obviamente, hermano, nuestro caminar como cristiano, ya hay muchas cosas que Dios ha ido sanando. Ojalá le hayamos permitido que Dios esté trabajando y esté sanando muchas cosas. El problema es cuando ni siquiera me puedo percatar de que tengo áreas y no he dejado que Dios tampoco trabaje en esas áreas. Pues le tengo una noticia. A veces Dios permite ciertas situaciones en nuestra vida para trabajar lo que es necesario trabajar. Y cómo yo reaccione va a depender de esos recursos internos y va a depender del deseo de que Dios trabaje en medio de esa situación. Yo recuerdo en un momento, en medio de mi crisis, yo decía, oye, yo estoy haciendo lo correcto, yo estoy obedeciendo, pero me siento pero tan mal. Entonces yo comenzaba a cuestionar a mí y a Dios. ¿Cómo puede ser que yo sé que estoy haciendo lo correcto, pero yo me siento fatal? Y aquí más adelante yo quiero decirle una gran verdad cuando lleguemos a ese punto. Así que en el libro está este instrumento, que si usted quiere puede agarrar el QR ahorita, pero está en el libro y es un instrumento para que nosotros veamos algunas hojas de higuera y evaluemos. ¿Tendré yo expreso este aspecto? No me he dado cuenta, pero parece que sí tengo esto a trabajar. Entonces, primer punto, de la manera en cómo nosotros manejemos nuestra crisis emocional, va a depender, ¿de qué dependerá? De los recursos que usted tiene, ¿ok? Entonces, vamos a avanzar. Mire, hay muchas cosas que decir, pero yo no puedo decirla en una hora. El libro tiene otras cosas más que yo no voy a poder decir aquí. Pero quiero entonces resaltar este segundo aspecto. Los cambios y las transiciones son parte de la vida. ¿Cuántos están pasando por transiciones? No todos, no siempre. A veces hay momentos donde estamos en un momento que no es de transición. Por ejemplo, cambios. Usted trabajaba y está transicionando hacia su jubilación. Esos son cambios. Hay transiciones que son parte del desarrollo, pero hay otras transiciones que la vida las trajo. Pérdidas, una pérdida de un empleo, ¿verdad? Una pérdida de un ser querido, una pérdida de alguien significativo, ¿eh? De repente una mudanza, el salir a otro lugar o el ser sacado de tu lugar. Entonces todo eso son cambios y transiciones y eso es parte de la vida. No nos gusta
pero eso es parte de la vida. Y aquí tendría que recordarle lo que dice la canción de Mercedes Sosa, que también la Biblia ya lo dice de otra manera. Cambia, todo cambia. Esa es parte. Lo más seguro que nosotros podemos tener es el Señor, hermanos. De ahí todo lo demás cambiará, todo lo demás. Entonces, tenemos que ver cómo trabajamos esos cambios. Y a veces en esas transiciones, o pueden venir tormentas, o pueden venir desiertos. Depende de cómo usted lo perciba. En la tormenta hay problema porque nos podemos ahogar. Y en el desierto hay problema porque nos podemos morir de sed, ¿verdad? Entonces, ¿está pasando un desierto o está pasando una tormenta? Usted sabrá, ¿ok? Ahora, yo quiero tomar de referencia Marcos 4, 35 al 41, donde ellos pasaron por una tormenta. Y el punto clave de la tormenta es que Jesús estaba presente, aunque ellos no lo percibían. Cuando ellos pasan, Jesús les dice, vamos al otro lado de la orilla. Y comienza esta tormenta y comienza el barquito. Recordemos que ellos eran pescadores, ellos sabían. Pero llegó un momento en que lo superó la situación. Entró la crisis y la entró así, de provisto. A veces hay situaciones así que entran sin avisar. Y ellos comenzaron a ponerse ansiosos, a ponerse nerviosos y vieron a Jesús durmiendo. Y entonces dice, ¿qué pasó aquí? Y al final dice, Jesús, despiértate. ¿Es que no te das cuenta que nos estamos ahogando? Entonces, esta gran verdad yo quiero que usted siempre la recuerde. Que nosotros, esta cosa sí es sensible. Esta cosa es como algunos hermanos. No se puede tocar mucho. Ok, bueno, entonces, ellos pensaban que Jesús no estaba presente porque dormía, pero Jesús estaba presente. Entonces, ante las situaciones de sufrimiento, ante las adversidades, los conflictos, las transiciones, los cambios que nosotros pasamos, amigos, nosotros tenemos que tener cuidado con nuestras percepciones. Porque a veces aún la manera en cómo estamos interpretando la situación va a depender de tu percepción. Entonces yo tengo que tener cuidado cómo estoy percibiendo esto. Muchos conflictos se basan en percepciones y tienen que trabajar, tienen que comunicarse, tienen que trabajar esa área para no caer en este error de las percepciones. Jesús estaba ahí presente, pero ellos no se daban cuenta que Jesús estaba presente y que Él era el que había dicho, vamos a pasar al otro lado. Él estaba allí, pero ellos no creían tal vez en ese poder y en esa confianza de la palabra que Jesús ya había dicho, vamos a pasar al otro lado. Ahora, ¿cuáles son tus acciones? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cuáles son tus percepciones? ¿Cuáles son tus creencias a la hora de que hay situaciones que tienes que trabajar? Y yo ahí quisiera resaltar entonces que tenemos que tener cuidado con nuestros esquemas emocionales. Ok, voy a explicar qué es un esquema emocional. Un esquema, mira, primero voy a aclarar esto. Cuando hablamos de una emoción, las emociones primeramente son neutras. Quite ese estigma de que hay emociones buenas y emociones malas. Todas las emociones son neutras. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos regaló las emociones. Entonces, si Dios me dio la capacidad de enojarme, yo no puedo decir que el enojo es malo. Si Dios me dio la capacidad de tener tristeza, yo no puedo decir que la tristeza es mala. Todas las emociones son neutras. Pero, queridos y queridas, la manera en cómo yo manejo esa emoción es lo que hace que yo la canalice de forma positiva o yo la canalice de manera negativa. Ejemplo, Dios nos dio la capacidad de tener temor para que nosotros pudiéramos tener precaución. Porque si yo no tengo un sentido de temor, yo no paso a la calle como cualquiera, ¿verdad?
y no tengo el temor de revisar que venga un auto, y si no tengo ese tipo de percepción, el auto me va a dejar ahí mismo, ¿verdad? Entonces Dios nos dio la capacidad de sentir temor como protección. Nos dio la capacidad de sentir tristeza, porque llega un momento en que tenemos que arrepentirnos. Y la tristeza muchas veces nos ayuda a eso. Pero Dios no nos dio temor para que todos los días viviéramos con temor. Dios no nos dio tristeza para que todos los días estuviéramos sumidos en la tristeza. Entonces vemos la diferencia. ¿Y qué pasa? Hay emociones, las emociones son biológicas. Las emociones de hecho son estados de ánimo que entran por los órganos, los sentidos y reaccionamos frente a eso. Por ejemplo, si nosotros escuchamos una canción bonita, ¿qué emoción usted puede sentir? Alegría. ¿Qué más? Felicidad, tranquilidad. Es más, y si la canción ya tiene muchos años, le va a evocar nostalgia, ¿verdad? Bien. Entonces, eso que entró por los órganos en los sentidos, en este caso la música, va a provocar en usted una emoción. Pero ¿sabe qué? Las emociones son rápidas, pasajeras. Dicen que no debe pasar más de 15 minutos. Yo todavía no he comprobado eso, pero son rápidas y pasajeras. Pero esa se le llama emociones primarias. Ahora están las emociones secundarias. Y las emociones secundarias es lo que yo pienso sobre mi emoción. Y no tiene nada que ver con esa emoción primaria. Voy a poner el ejemplo. Yo entonces estoy escuchando la música y recordé esa persona, ¿verdad? Y entonces dije, ay, ¿por qué recordé esa persona? Creía que yo había olvidado a esa persona y no he olvidado a esa persona. Yo creía que yo había superado esto ya y resulta que no he superado esto. Y comienza entonces ese pensamiento a traer otras emociones que no tenían nada que ver en la situación. Y esas emociones secundarias hacen que nosotros creamos estos esquemas emocionales. Fíjese que no estoy hablando de esquemas mentales, estoy hablando de esquemas emocionales. Y esos esquemas emocionales son una integración entre la parte biológica, que es realmente la emoción primaria, la experiencia, porque mi experiencia es lo que me va a decir cómo traducir esas emociones, y el aprendizaje social. Y muchas veces estos esquemas son dañinos. Entonces, si ante los cambios, si ante el sufrimiento, mis esquemas emocionales, ¿verdad?, están presentes y son inadecuados, eso no va a permitir que tú saques lo mejor de ti, que puedas ser resiliente, que saques fuerza en medio del dolor. Entonces yo tengo que determinar qué está pasando y determinar cuáles son esos esquemas emocionales. Y muchas veces se requiere que yo sepa cómo manejar los recuerdos, cómo canalizar mis emociones, y en muchos casos yo necesito buscar apoyo. Y aquí quiero hacer una pausa, porque resulta que nosotros los cristianos, por alguna razón, bueno, esa es mi percepción, puede ser que me estoy equivocando, por alguna razón nos gusta aparentar, no porque queramos aparentar, sino porque tenemos temor a cómo seremos juzgados o percibidos. Gracias, hermana, usted sí está aquí, usted está conmigo, ¿ok? Entonces, es la cultura también, ¿verdad? Sí, sí. Hermano, llegamos a la iglesia muchas veces quebrados. Yo llegué quebrada. Y estoy segura que mucha gente no se da cuenta que estaba dolida, quebrada. Pero así ve. Que de hecho hasta consideramos que eso es, ¿qué cosa? Fortaleza espiritual. Es totalmente estoica.
Hermano, hay una parte de eso que es buena, porque nosotros tenemos que confiar en Dios y llevar nuestro dolor a Dios y descansar en Dios. Pero hay una parte de eso que no es tan buena, porque en la medida en que yo tenga la capacidad para hablar, comienza mi proceso de sanidad. Entonces, el problema está que a veces algunos no hablan, a veces por confianza, por falta de intimidad, o porque creemos que pues nos van a juzgar de manera incorrecta. Pero llega un momento en que nosotros, si queremos manejar estas situaciones que nos están aconteciendo, hay que aprender a buscar apoyo. Ahora, hermano, claro, usted no va a contarle sus cosas a una persona que de repente no tiene el crecimiento, la madurez, la capacidad de entender o de comprender, ¿verdad? O una persona que tiene uno de esos pecados, como decían que una vez se reunieron 3 pastores y entonces uno comenzó a decir, ay, yo tengo un pecado que no me deja. Y estaban ahí en confesión ese día. Y entonces el primero dice, mi pecado es que me gusta la plata. Y a veces he agarrado de la bolsa. Bueno, el otro dice, ay, hermano, mi pecado son las mujeres. Las mujeres son mi tentación. Y llega el tercero y dice, hermano, mi pecado es la lengua. Ya no, hermano, ya estaba crucificado ahí. Ok, entonces claro, usted no se va a buscar a alguien que como que no tiene mucha reserva, pero hay gente madura y hay gente que está capacitada y preparada para escuchar. Entonces hay que crecer en esa área. Bien. Bueno, seguimos en ese segundo punto de cómo manejar los cambios, cómo manejar las transiciones. Y aquí yo reitero lo siguiente: la manera de afrontar nuestro dolor es lo que hará la diferencia entre la duración de tu dolor o el impacto que tendrás en tu funcionamiento. Entonces, ¿cómo yo canalizo el dolor? Y ahí está la importancia muchas veces de hablar. ¿Cómo yo maneje esos vacíos? ¿Cómo yo maneje mis emociones? De esa misma manera es lo que hará permanente el dolor. En el libro yo hablo de las heridas y yo cuento una historia que me pasó cuando niña. Y cuando niña, pues en la iglesia, en ese entonces estaba en un cine que se llamaba el Cine Bellavista. Entonces nosotros llegábamos a la escuela bíblica, mi hermano y yo, el culto no nos atraía. Entonces el culto era primero y llegábamos temprano y ¿qué pasa? Nos quedamos afuera jugando y comenzamos a tener nada más y nada menos el gran juego de tirarnos piedras. Y yo le tiro una piedrita y él me tira una piedra grande. Pero la piedra va suavecito, 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 suavecito. Y yo digo, eso no me va a hacer nada. Y la piedra llegó justo hasta mi pierna y nada más me tocó. O sea, porque yo ni siquiera es que sentí un golpe. Me tocó así, ¡tup! Pero parece que tocó una arteria o una vena, no sé. Y en ese mismo momento comenzó la sangre a salir. Y entonces nos pusimos nerviosos. Y claro, como no estábamos en el culto, no estábamos con los hermanos, no queríamos que se dieran cuenta. Entonces, ¿qué hicimos? Entramos al edificio que estaba al lado así pidiendo auxilio, auxilio, auxilio. Eso está en el libro, la historia. Y nos abrió la puerta una pareja. Y se dieron cuenta, entonces ella me curó, me puso un montón de papel higiénico, paró la sangre y fue lo más importante. La sangre paró, yo fui a la escuela dominical, nos fuimos a la casa, yo dije, aquí nada ha pasado, nadie se va a dar cuenta. Y cuando yo llego a mi casa, mi hermana está sentada en el piso y dice, ay,
pero como cosa de Dios, hermano. Porque yo nada más entro, ella está sentada en el piso y ella ve la venda y dice, ¿qué te pasó ahí? Y hizo así. ¡Tuc! Ahí mismo salió la sangre. Bueno, ya la historia que fue que tuve que correr al hospital con mi mamá. Bueno, y aquí hay una gran lección. Cuando las heridas no cicatrizan como deben de cicatrizar, jamás sanaremos. Jamás sanaremos. Pero hermano, eso duele. Pero hay que hacerlo. Entonces, de la manera en como yo trabaje mi dolor, de esa misma manera será la prolongación del dolor y el impacto del dolor. Entonces tengo que también aprender cómo trabajar con mi dolor, aunque me duela, aunque nos duela, hermanos. Y por otro lado, otro aspecto importante que quiero resaltar es que el amor sincero y auténtico que recibimos de los demás no es un fin en sí mismo, sino que es parte de un amor más grande. Y eso debe ser entonces un consuelo cuando perdemos a alguien. Lo que recibiste era parte de ese plan de Dios, que Dios te regaló ese tipo de amor. Pero ese amor es solamente una muestra de un amor más grande. Y yo tengo que entender y comprender esto, sobre todo cuando estamos pasando por pérdidas de personas, ¿verdad? Entonces voy a avanzar y en esos momentos de pérdida viene es un capítulo donde yo trabajo el tema de la soledad. Y la pregunta es, ¿por qué la soledad es tan mala para nosotros hoy? ¿Alguien me quiere decir por qué vemos la soledad con connotaciones muy negativas? ¿Alguien sabe por qué? Eso. No le gusta estar solo. A mí me gusta estar sola. Ajá. A mí me fascina estar sola. Usted disfruta con usted, claro. Yo disfruto. Ajá. Cuando no hay nadie, ningún ruido, apago televisión, apago todo. Bien. Pero el ser humano es gregario, quiere escuchar. Por eso usted escucha los ¿Cuál es su nombre, hermana? Griselda Bosque. Bueno, Griselda, hombre, Griselda es la que debe estar dando esta charla. No, porque ya está clarita. Hermanos, somos gregarios. Dios lo dijo desde Génesis. No es bueno que el hombre esté solo. Y para mí la interpretación de ese pasaje no es únicamente que el hombre consiga esposa. O sea, eso tiene una connotación más amplia. No es bueno que el ser humano esté solo. No nacimos para estar solos, ¿verdad? Pero no podemos negar que parte del proceso del desarrollo es que también nosotros aprendamos a cuidar y a valorar nuestra soledad. Y bueno, y hay gente que no sabe procesar esto. Cuando yo veo un joven o una joven o un adulto, como la edad que sea, que estaba en una relación y no ha pasado ni un mes o 2 meses, y ya entra una nueva relación, yo digo, hay problema ahí. Porque ¿por qué no puedes estar 2 meses o 6 meses tranquilo, tranquila? ¿Por qué? ¿Verdad? Y la filosofía de esta sociedad es esa. La filosofía de la sociedad es diferente. De hecho, un clavo saca otro clavo, se dice por ahí. Pero hermano, eso es erróneo. Y aquí hay un autor que a mí me encanta, los escritos de él. Él es Dieter Bonhoeffer. Él fue en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, fue un luchador. Y él en la cárcel llegó a escribir sus mejores libros, si lo podemos decir así. Y fue a la cárcel por defender justamente la causa de todo lo que estaba haciendo Hitler, de ir en contra de eso, porque la iglesia alemana estaba a favor de Hitler. Usted no hacía absolutamente nada. Y él regresa a Estados Unidos, era profesor en Estados Unidos, para denunciar, para tener una voz profética y denunciar lo que hacía él, y obviamente lo metieron preso. Y entre otras cosas él dice, mira lo que él dice de la soledad. ¿Alguien quiere leerlo? En la soledad el cristiano experimenta el llamado a estar solo por Dios,
Este es un tiempo para reflexionar, orar y examinar el corazón. La soledad puede ser el espacio en el que el alma se encuentra a sí misma y al encontrarse encuentra a Dios y el autor de todo. Bien, hermanos, no es que nosotros tenemos que vivir en soledad, no estoy diciendo eso. Pero cuando estamos pasando por momentos difíciles, parte del proceso es que nosotros vivamos también nuestro proceso de soledad. Y que ese proceso de soledad sea para escuchar la voz de Dios, para posiblemente encontrarme conmigo misma, para tratar de entender lo que está pasando. Y esos son momentos preciosos. No le huyamos a eso, no tengamos miedo. Ahora sí, hay la soledad, o sea, viéndolo de otra perspectiva, es una de las grandes, digamos, enfermedades del día de hoy. Y la gente no le gusta estar sola. Y hay una parte de la soledad que no es buena, quiero aclarar. No es buena una parte de la soledad. Pero también hay otra parte de la soledad que es necesaria. Y él mismo decía, en el mismo libro, de que quien no sabe vivir en soledad, no sabrá vivir en comunidad. Así es. Profe, disculpe. Diga. Usted antes mencionaba algo sobre este mismo tema y era el tema de que por qué a las personas no les gustaba estar solas. Ajá. Y muchas veces tiene que ver con el primer punto que usted tocó. Claro que sí. El ruido mental. Claro. Y más cuando la persona no tiene a Dios en su vida, Ajá. encontrarse cuando está solo con todos esos pensamientos que lo abruman, esos cháteres mentales que en un momento dado, o ruido mental que en un momento dado lo agobia, y al no tener a Dios en este caso, lo agobia la crisis. Mira, gracias por lo que acabas de decir. ¿Cuál es su nombre? Rubén, gracias por lo que acabas de decir, porque esa es otra gran verdad. O sea, ¿por qué nosotros no nos gusta estar solos? Porque tenemos miedo de lo que podemos ver y de lo que podemos escuchar. Entonces nos saturamos de todo tipo de estímulos externos, que de por sí, hermano, en Panamá es fácil estar saturado de estímulos externos. Y cuando estamos tan saturados que si, ¿verdad? Que si comenzamos por aquí, ¿verdad? Que si aquí, que si la tele, que si la música, que si la gente hablando, que si el ruido, que qué difícil es escuchar. Y qué difícil es escucharlo. Y yo pienso que eso trae como dificultad también el autoconocimiento, de conocernos bien qué está pasando adentro. Y así va a ser muy difícil tener un proceso de sanidad como Dios quiere que nosotros tengamos. Buen comentario. Bien, entonces lo dejo con estas preguntas. ¿Has alimentado algún esquema emocional? ¿Ha dejado que el ruido, la evasión, las voces, la falta de soportar el dolor, de manejar la transición, las situaciones, más bien lo que estás llevando, lo que estás creando en tu mente es un esquema emocional y no te das cuenta? Cuando él entró en soledad es que él comenzó a tener un insight, decimos nosotros, es decir, comenzó a darse cuenta de en dónde había caído. Por eso también son buenos esos espacios, para que nosotros reflexionemos. Y entonces él dice, como que se le abrieron los ojos: oye, en la casa de mi padre hay comida y yo puedo ser uno de los sirvientes y voy a comer mejor de cómo estoy. Y decidió regresar. Y el tercer punto es cómo yo, pues dijimos que resiliencia, ¿no? ¿Cómo yo entro en esa resiliencia? Ya dije dos cosas: resuelve tus vacíos, sepa manejar su transición, pero aquí yo quiero reiterar, esto lo tenemos que caminar, el camino de la gracia. Cuando estamos en situaciones adversas, dificultades, conflictos, tenemos que caminar el camino de la gracia. Y traje esta ilustración. Yo fui a un evento el año pasado, y el título era, este evento era en Indonesia, y el título, las palabras son en el idioma de ellos: Tabadan Tangguh. Y esa expresión, Tabadan Tangguh, significaba fortaleza y resiliencia. Entonces todo giró alrededor de los salmos y fue un tiempo muy hermoso. Pero ¿sabe qué? Perdone mi ignorancia. Allí aprendí, porque yo no sabía eso, que el bambú
no es un árbol, que el bambú es una hierba, pero el bambú tiene una resistencia, puede resistir el calor, puede resistir el invierno, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace que una hierba tenga semejante resistencia? Uno es los hoyos alrededor de él, o más bien los poritos en los mismos tallos. Eso es lo que hace que sea tan resistente, pero también la profundidad del bambú. Entonces yo dije, wow, si un bambú, una hierba, tiene tal capacidad de resiliencia, ¿usted no cree que Dios nos ha diseñado y creado para que nosotros también podamos sacar lo mejor en medio del invierno, en medio del desierto, en medio de la soledad? Entonces, seamos resilientes. Y en el libro yo llego a una conclusión: la capacidad de resiliencia viene de Dios. La psicología puede decir que sí, más bien la resiliencia es un concepto que viene de la ingeniería, pero al final, después de todo, yo dije, ¿quién nos da la capacidad de ser fuertes? ¿Quién nos da la capacidad de sacar lo mejor de la prueba del sufrimiento? Dios. Y la resiliencia es un regalo de Dios, porque la resiliencia en esencia no implica que no hay dolor o dificultad, sino la resiliencia es la capacidad de recuperarte, de resistir, de seguir adelante, de tener fortaleza mental, fortaleza emocional, y solamente Dios nos puede dar esa capacidad. Así que la resiliencia es un regalo de Dios, y por lo tanto mi propuesta es no encontrar el amor en otro. No estoy diciendo que no dejes que otro te ame, sino encuentra el amor en ti mismo y en el amor de Dios. Y te tengo dos: no sal de tu estancamiento y sal de esa posición de víctima. Y bueno, yo le quiero dejar con una historia, de hecho lo he predicado en la iglesia. Y Agar está en el libro también, porque en medio de mi proceso el Señor, Agar, ¿ok? Esta es una historia de una mujer, está en Génesis capítulo 16, esclava, extranjera, mujer. En ese entonces eran 3 variables nefastas. Era una mujer, era una extranjera, era una esclava. Usted ya sabe la historia. Abraham y Sara no podían tener bebé. Entonces Sara dice, ¿sabes qué? Vamos a tener bebé a través de Agar. Hermano, estas cosas a veces son fuertes. Y le voy a decir porque es que nosotros a veces no entendemos algunas cosas del contexto histórico del pasaje. No es que Agar se ofreció. No es que Agar levantó la mano. No es que Agar quería. Eso de que Abraham se allegara a Agar era sí porque sí. Hoy día, ¿cómo le llaman a eso? Violación. Ella era esclava, ella no podía decir no. Bien, quedó embarazada. Y claro, cuando ella, una mujer esclava, comienza a verse embarazada del patrón, entonces tuvo una actitud incorrecta. Comenzó a sentir orgullo, hermano, porque es que cuando alguien que está, digamos, en un estatus por el piso, le dan un poquito de poder, entonces se sienten que son grandes. Eso pasa mucho hoy día. Para los judíos eso es... Bueno, entonces ella sintió poder y comenzó a mostrar que ella tenía el hijo del patrón. Y no le gustó eso a Sara. Y Sara entonces va y le dice a Abraham, tú tienes la culpa. Ahí está la historia. Y yo me digo, él tuvo la culpa si la idea fue de Sara, pero bueno, tú tienes la culpa. Entonces, ¿sabes qué hizo Abraham? Ya está embarazada. Hermano, esta historia es fuerte. Es fuerte. Ya está embarazada. ¿Y sabe qué le dijo Abraham a Sara? Esa es tu esclava. Haz con ella lo que quieras.
Hermana, tenía el hijo de él en la barriga. Pero él le dijo a Sara, haz con ella lo que quieras. Y qué bueno que esa historia está en la Biblia, hermano. Porque la Biblia no maquilla ni pinta nada. Realidades que también pueden pasar en el siglo XXI. Entonces, ¿qué hizo Sara? Bien mandada, dice el texto bíblico, que maltrató de tal manera a Agar, que Agar huyó. Se fue al desierto. Y hermano, aquí viene la belleza de esta historia. Esta mujer está en una crisis. En esa crisis emocional. Hay un cambio, hay una transición que la afectó. Le vino sobre así, de improviso esta realidad. Y Agar se va al desierto. ¿Y quién se va al desierto? ¿Quién se va al desierto con Agar? Bueno, sí, no, pero no, todavía no estamos en el capítulo 21, este es el capítulo 16. Ismael está en la barriguita. ¿Quién se va con Agar? Dice el texto que el ángel de Jehová, el ángel de Dios, llega al desierto y le hace una pregunta, de esas preguntas fáciles de contestar. Y le dice, Agar, enseguida declara su identidad, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? La primera parte es fácil de responder, y de hecho ella la contestó, vengo de allá donde Sara, que me pegaba, me hacía, me deshacía. Pero estoy segura que la segunda parte de la pregunta le costó responder, porque él le dice, ¿a dónde vas? Y esas son preguntas existenciales, que muchas veces Dios en nuestro caminar la va a hacer también. En medio de esta situación, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Y a dónde vas? Y hermano, contestar tener respuesta a esto no es fácil. Y es por eso que tiene que entrar uno en el proceso, tiene que entrar uno en escuchar a Dios, tiene que entrar uno en un proceso de dolor, pero saber que están haciendo lo correcto. Y entonces mire lo que le dijo Dios, el ángel a Agar. ¿Alguien quiere leer qué dice? ¿Cuántos estuvieran contentos de esa palabra de Dios a su vida? Ay, no, esa no me gusta. Le dice, regresa. Ahora, lo que pasa es que Dios tiene el cuadro completo, nosotros no. Agar está embarazada. Y si seguimos leyendo todo el texto, Dios le da una promesa de su generación, de quién iba a ser Ismael. Dios estaba guardando la vida de Ismael. Dios también quería bendecir a Ismael. Y le dice, regrese. ¿Y sabe qué hizo Agar? Regresó. Una esclava, mujer, extranjera, porque era egipcia, escucha a Dios y obedece. Y hermano, el camino de la gracia significa que tenemos que obedecer, aunque nos duela. ¿Se acuerda lo que yo le dije al inicio? Que yo decía, yo estoy obedeciendo, pero como que... Hermano, y en este proceso me di cuenta que la obediencia no trae frutos de satisfacción inmediata, sino que son posteriores. Así que en medio de ese tramo, no es algo que vas a sentir, no es algo que posiblemente vas a querer, es algo que sencillamente tienes que obedecer. Y los frutos de esa obediencia lo vas a ver a posterior. No es algo que vas a ver instantáneamente. Entonces, Agar, quiero decirle, mira esta mujer, Agar queda contenta. Le acaban de decir, regresa allá. Y Agar queda contenta. Agar dice, oye, pero ¿por qué queda tan contenta Agar? ¿Alguien sabe? Porque ella declara que dio al siguiente. Ajá. Hermano querido, mira lo que dice el versículo 13. Como Agar había hablado con el Señor, le llamó el Dios que me ve. Pues decía,
Dios me ha visto y todavía estoy viva. Y también por eso el pozo se llama El que vive y me ve. Hermano, esta es una historia hermosa. ¿Sabe por qué? Porque Dios está con los oprimidos. Dios es un Dios presente. Dios no es un Dios ausente. Dios estuvo con alguien que no le importaba si era mujer, extranjera y era esclava. Se hizo presente en la vida de Agar. Y por eso es la alegría de ella, porque ella dice, Dios me vio. O sea, yo soy importante para Dios. Para Abraham, para Sara, no. Para mucha gente, no. Pero para Dios yo soy importante. Y hermano, en medio de nuestros dolores y nuestra historia y nuestros conflictos, Dios nunca ha dejado de estar ausente. ¿Recuerda la barca? Los discípulos creían que Dios no estaba presente, pero Él estaba allí. Dios siempre está presente. Y eso lo reconoció Agar. ¿Y sabe qué? Es la única en el texto bíblico que nombra a Dios. Todos los nombres de Dios es porque Dios así lo declara. Ella es la única, una mujer, la única que le puso nombre a Dios. Y ella, el nombre que le puso a Dios es El Roí, que significa Dios me ve. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza, hermano! Entonces, en medio del proceso, yo tengo que reconocer que Dios es El Roí, el Dios que nos ve, y por eso seguimos vivos. Dios sigue con nosotros. Mi hermano, se me acabó el